Buen día. Ahí va. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar ingreso a las personas que están en sala de espera. Ahí se van a ir sumando a poquito. Lu, se me salió. ¿Me admitís, por favor? ¿Sí? Vamos a admitir a todos. Lu, sigue grabando. ¿Ya lo empezaste a grabar? Lo empezó a grabar Cami. Admitir todo, pongo. Ahí está. Vamos a dar ingreso a todos. Están entrando las personas. Somos muchos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, iba a decir. Buenos días, hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, buen día. Hola, buen día. Buenas. A medida que van entrando, les solicitamos que vayan apagando los micrófonos un ratito y ya les vamos a ir contando un poco las pautas de cómo vamos a trabajar este encuentro, ¿sí? Gracias. Bien. Creo que estamos todos, a ver, admitir todo de vuelta. Ahí. Buen día. Buen día. Bien. Buen día. Hola, buen todo, día. buen día. Buenos días. Bueno. Ahí va. Bueno, vamos a dar comienzo, porque bueno, en general tratamos de honrar el tiempo, así que muchas gracias a todos los que fueron puntuales, si hay un rato antes ya estuvieron en sala de espera, o bueno, se sumaron 8:30 en punto, muchas gracias. Bueno, les doy la bienvenida a este programa de capacitación, una formación en educación domiciliaria hospitalaria. Le damos el nombre de intervenciones educativas para estudiantes de educación secundaria, porque es para el nivel, ¿sí? Es propia del nivel. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Les solicitamos las 3 cosas que ustedes conocen, ¿sí? de participar en Zoom. Silenciar micrófono, lo primero, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a hacer algunas disertaciones. Y bueno, en todo caso, para la grabación, apagar la cámara en los momentos de disertación, ¿sí? Eso es lo que por ahí, el criterio común. Les agradecemos a todos. Bueno, para dar comienzo a esta jornada, quiero dar muchos agradecimientos a ustedes por estar acá, bueno, a nuestras autoridades por la confianza, a Ruth Flush, nuestra presidenta del Consejo de Educación, que bueno, acompaña todas las acciones de esta dirección y lo de la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, a nuestro coordinador pedagógico, Héctor Colos, que también deja un saludo, y bueno, nuestro vicepresidente, Danilo Casanova, que ha hecho posible que este Zoom sea grande, así que gracias Danilo. Y bueno, hoy nos acompaña nuestros vocales, ¿sí? Los vocales del cuerpo colegiado, vocales de nivel inicial, primario, y modalidades, tal vez ahora Marisa, y también va a estar Marcelo, creo, Villar, el vocal de educación secundaria. Bueno, antes decirles que bueno, la modalidad hace muchos años viene trabajando en Neuquén, de la mano de las escuelas especiales y de la escuela domiciliaria hospitalaria, que tiene mucha historia y experiencia en Neuquén Capital, ¿sí? Pero bueno, hace un par de años se empezó a hacer modalidad, ¿no? Y bueno, esto vino de la mano de Cristina Storione, nuestra ministra de Educación, y hoy continúa, porque da la continuidad a nuestro ministro Osvaldo Giancafilo, nuestro ministro de Gobierno y Educación, así que también a ellos agradecidos por estar acá presentes y llevando esta visibilización adelante, ¿no? Eso es lo que buscamos. Bueno, antes de seguir, a mí me gustaría contar con algunas palabras de nuestra vocal que está invitada, así que Marisa, tuve unos 3 minutitos, una bienvenida.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y buenos días a todos y todas las que están presentes en este Zoom, que, bueno, está muy bueno que pueda haber sido grande, más allá de los problemas técnicos con la transmisión en vivo y demás, sé que va a quedar grabado. La verdad es un placer estar acá acompañando a la modalidad. Si bien hoy la temática tiene que estar más relacionada con el nivel secundario, es mucho el trabajo que la modalidad hace en todos los niveles, valga la redundancia, del sistema educativo, ¿sí? Esto de poder hacerla visible y que se den estas intervenciones, más después de estos 2 años de pandemia donde hemos tenido dificultades para llevarla adelante, es muy, muy, muy bueno. La verdad que me encanta ver un Zoom con casi 100 personas en un espacio para pensar, repensar y seguir construyendo de manera colaborativa y en territorio estos modos de intervención en este nivel que van a empezar ahora secundario. Dejarle nuevamente los saludos y las disculpas tanto de Ruth Flush, la presidenta, como de Danilo Casanova, que por problemas de agenda en este momento están en Casa de Gobierno, no pueden estar, pero sí querían transmitirles sus saludos y desearles una excelente jornada de trabajo. Gracias, Mari. Bueno, y Marcelo Villar, que está presente. ¿Cómo estás, Marce? 3 minutitos para darle bienvenida acá. Ahí está silenciado tu micrófono, pero... Perdón, buen día a todos y todas. Es un placer estar en este encuentro y también destacar fundamentalmente lo que hemos pasado por gestión de establecimiento, la colaboración y la importancia de lo que es la modalidad domiciliaria, ¿sí? Y cada año, con mejor aplicación, los distintos proyectos, ¿sí? Y las intervenciones. Así que éxito en esta jornada y en este comienzo de ciclo lectivo para que nos espera con esta presencialidad cuidada que tenemos que tener, pero fundamentalmente con toda la esperanza de lograr este año un ciclo con más apoyatura de distintos aspectos en cada una de las modalidades, fundamentalmente en este espacio que es la modalidad hospitalaria. Gracias, Marcelo. Bueno, y nuestro trabajo como modalidad, ustedes saben, no es solos, es de la mano de los niveles obligatorios, ¿sí? Y bueno, de las modalidades que también están mis compañeros directores, quiero mencionarlos porque bueno, siempre están atentos, estamos en colaboración continua, así que bueno, en este particular quiero agradecer a Graciela Gracia, directora de Educación Secundaria, no sé si Eve está por ahí, hay muchas caras, así que no la veo, y bueno, a Oscar Frazone, director de Educación Técnica, que también siempre está presente, y bueno, creo que nosotros acompañamos como modalidad y él acompaña como director, así que muchas gracias a ellos dos por hacer también esto posible, ¿no? Esta reunión, este encuentro. Eve, ¿está Graciela? Permiso, buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Evelyn Ojeda, primero me presento, soy referente de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Graciela también tuvo ahí algunos inconvenientes, surgieron nuevas situaciones en su agenda y no podrá estar presente hoy, pero sí envía un mensaje que voy a leérselos deseándolo éxitos para esta jornada. Buenos días a todos y todas las presentes. Es una alegría que podamos reunirnos en esta ocasión para seguir revisando y conociendo el trabajo en conjunto con la modalidad domiciliaria y hospitalaria y la Dirección Provincial de Educación Secundaria, que permite que nuestros y nuestras estudiantes tengan trayectorias continuas. Este trabajo articulado y que acompaña a las escuelas de origen es el camino que debemos seguir habilitando para que las trayectorias de nuestros y nuestras estudiantes sean cada vez más reales y situadas. Agradezco a todo el equipo de la modalidad por el trabajo articulado para formar parte de esta jornada. Les deseo una hermosa mañana y un buen espacio de diálogo y construcción conjunta. Ahí está, bueno, gracias por estar presente, Graciela. Les contamos que este encuentro
En particular, también hemos articulado con los referentes de la Dirección de Educación, bueno, Evelyn Ojeda, va a estar también disertando, así que bueno, buenísimo esto de por ahí mencionarlo, cómo trabajamos, ¿no?, entre las direcciones. Bien, veo muchos supervisores, así que no sé si está el jefe de supervisores, Gustavo Ruiz, pero bueno, también agradecerle a él porque él generó toda esta conexión y el espacio, así que bienvenidos, bienvenidas los supervisores, supervisoras. Y bueno, y también no quiero dejar afuera, porque te veo ahí, Patri, está nuestra Coordinadora Nacional de Educación Domiciliaria Hospitalaria, Patricia Barbucia, así que también 3 minutitos, Patri, para dar una presentación, una bienvenida. Bueno, muchas gracias, Lu. 3 minutitos es mucho, no les pienso robar tanto, porque, bueno, yo no soy la protagonista, sino que son ustedes, todos los que están ahí, los que trabajan a diario. Realmente me parece maravillosa esta instancia y este encuentro de trabajo colaborativo, y poder, como decían recién, adhiero a todas las palabras que dijeron los colegas anteriores. Me parece que lo fundamental en todo este trabajo es la articulación y el trabajo colaborativo. Creo que eso es básico para poder ir avanzando en la construcción y en la profundización del trabajo de la modalidad y de todas las modalidades. Creo que el eje que nos convoca es el estudiante que en esta situación, digamos, en este momento es atravesado por una situación de enfermedad, pero en otras modalidades será otra la situación, y nosotros debemos tener en cuenta que el sistema educativo es un sistema complejo y que debemos abordar todas las necesidades que vayan surgiendo. Creo que ese es el compromiso de este Ministerio Nacional, poder profundizar en esas articulaciones, y creo que en ese camino estamos yendo todos, con nuevas líneas, con nuevas propuestas, con nuevos programas que van a hacer crecer nuestra modalidad profundamente, y el sistema educativo en su conjunto. Así es que me alegra mucho que hayan generado estos espacios, que me hayan invitado a poder ver algunas experiencias y a poder escucharlos a todos, y me voy a quedar acá escondidita, escuchando y viendo todo lo que han trabajado. Sé que trabajan muchísimo a diario porque me conecto permanentemente con Luciana, y sé que los equipos, la escuela hospitalaria, domiciliaria, está trabajando muchísimo. Conozco a todo ese equipo maravilloso, y realmente felicito a todos los que están haciendo fuerte esta modalidad. Muchas gracias por todo, y acá me quedo escuchando. Ahí está, gracias Patri, gracias por estar. Bueno, creo que con las presentaciones ya hemos avanzado. Bueno, nada, darle gracias también a los profes y profesoras, perdón, que están presentes, asesoras pedagógicas, asesores pedagógicos, de toda la provincia de Neuquén. La verdad que está bueno tomarnos un ratito, un día al año, para escuchar de esta modalidad, y bueno, y generar comunicación. Eso es lo que buscamos hoy. Nuestro propósito hoy es generar el contacto, que sepan a dónde acudir, ¿sí? Y bueno, conversar y reflexionar, ¿sí?, acerca de algunas intervenciones educativas, y en particular, en este caso, sobre situaciones de enfermedad, ¿sí? Y ahora vamos a especificar cuáles, ¿sí? Porque bueno, con este universo que trajo la pandemia, creo que hay mucho para despejar, y seguro muchas preguntas, así que para eso está. Bueno, en particular hay preguntas que me llegan en el chat. Les queremos contar que este encuentro tiene formato de capacitación, ¿sí? Es un encuentro en donde está abierto a todos y todas, pero bueno, hay una instancia que si aquel que quiera acreditar y certificar y tener puntaje para el puntaje docente, decirlo bien claro, hay un campus donde se hace una evaluación, ¿sí? Después, ahora al final del encuentro les vamos a pasar todos los datos con la asistencia a este momento, a este Zoom, y con ese campus se acredita, ¿sí?, la certificación del trayecto formativo, ¿sí? Por ahí para que quede claro, y esto da puntaje a nivel secundario, ¿sí?, educación secundaria y técnica, ¿sí? Aclaro por si hay alguien de educación primaria o inicial, ya llegará el momento, ¿sí? Tranquilas, tranquilos, que ya llegará el momento para trabajar la modalidad en los niveles de inicial y primaria. Bien, dicho esta presentación, a ver,
voy a dar inicio. Y bueno, no quería iniciar sin antes mencionar que bueno, soy parte de la dirección, ¿no? Me toca el rol de directora en la provincia de Neuquén, pero estoy con un equipo, ¿sí? Este equipo está hoy presente, quiero mencionar sus nombres, ¿sí? Parte de él está acá en el Zoom y otra parte está en la oficina porque hay que continuar con las labores, así que bueno, agradezco a Coralí Bari, que es nuestra administrativa, que está en la dirección general, a Adriana Carabajal, nuestra referente de primario, que también hoy está en la dirección, bueno, a Adriana Vélez, que es nuestra referente con la escuela domiciliaria, que está presente en este Zoom, ahí está saludando a Adri, Celeste Pierucci, que es nuestra asesora y referente de nivel secundario en educación domiciliaria hospitalaria, ahora ella se va a dar a conocer y nos va a contar un poco más, Camila Castillo, que bueno, es también auxiliar de secretaría en secundaria y referente de secundaria, y Cecilia Correa, que en este momento está chequeando en el Zoom si hay personas avisando esto de los inconvenientes. Bueno, se va a transmitir pero en diferido, ¿sí? Se va a grabar este encuentro y se va a transmitir más tarde, ¿sí? Por ahí si tienen algún conocido que quería mirarlo por YouTube, va a estar un poquito más tarde el encuentro, ¿sí? Eso para avisar. Bueno, dicho esto, Cami, tenés la presentación. Bien, bueno, nos vamos acordando cómo es esto de lo virtual, ¿no? Si hay alguno que tiene preguntas, consultas o le genera duda algo que ve, escríbalo por favor, que ahí en un ratito lo retomamos, ¿sí? Gracias. Bueno, como dijo Eve en las palabras que leyó, este encuentro fue planificado, bueno, viene planificado hace varios años desde la modalidad de educación domiciliaria, y este año trabajamos en articulación con la dirección de secundaria para enriquecerlo, ¿sí? Y por eso estamos las dos direcciones trabajando, la Dirección Provincial de Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, ¿sí? A ver la próxima. Gracias, Camila. Bueno, lo primero que traíamos, por ahí Marisa me va a ayudar, es algo que es una resolución que salió este año, ¿sí? Es la resolución del CPE, la número 100, que les habrá llegado a los supervisores, ya la deben tener, ya la habrán socializado con las escuelas, es en el marco de trabajo en que nos vamos a desarrollar en torno a la pandemia de COVID-19, ¿sí? Bueno, esto, ¿no? 190 días de presencialidad plena, segura y continua. En ese marco, ¿sí? Vamos a trabajar todos los docentes en el sistema educativo provincial, ¿sí? Incluidos los de la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, ¿sí? Bueno, fíjense, son 6 ejes que creo que todos ya tienen más que aprendidos, ¿no? La vacunación como primordial, como principio de solución de esta pandemia, ¿sí? Las medidas de seguridad, ¿sí? Los elementos de seguridad como el barbijo, la higiene de manos. Nosotros trabajamos con jornadas de bioseguridad y sabemos concienzudamente que esto es lo importante, ¿no? Empezar a trabajar los hábitos y las formas en cómo nos movemos en los distintos ámbitos donde transitamos, ¿no? También está esto de la asistencia cuidada, ¿sí? Claramente, si hay síntomas, esa persona no asiste, ¿sí? Estamos hablando del estudiante en todas las escuelas y también de los docentes, ¿eh? Entonces también involucra la modalidad en la presencialidad o el trabajo virtual, que ya hemos como aprendido y caminado este tiempo. Bueno, todos sabemos, la ventilación cruzada sigue y el distanciamiento, ¿sí? Creo que nada de lo que dije acá escapa de lo que ustedes cotidianamente tienen que recordar y reformular, ¿no? Como personas, parte de la sociedad, ¿no? Así que bueno, eso, la resolución 100 es nuestro marco de trabajo este año. Bueno, hablando de marcos normativos, queríamos traer, ¿sí? Los marcos normativos de la modalidad, ¿sí? A nivel provincial. A nivel nacional, ¿sí? Hay una resolución, que es la 202, que hace muchos años ya viene trabajando, pero bueno, a nivel provincial tenemos la resolución 1722 del 2018,
que la pueden encontrar como formato de resolución o este formato de cuadernillo que ven en la imagen, ¿sí? Que seguramente algunos de ustedes ya la conocen, o la tienen, o la vieron alguna vez en algún lugar en las escuelas. Intentamos que llegue a todos lados, pero bueno, sabemos que por ahí, no llega a todos, así que aquel que la necesite, después de este encuentro vamos a dejar un código QR en donde van a poder descargar el material mínimo indispensable para trabajar con la modalidad, ¿sí? Entonces, una resolución marco que tenemos es la 1722 del 2018. Bueno, y en particular en educación secundaria, ya hace años venimos trabajando con una norma que es una disposición en conjunto con la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Técnica, que es la disposición número 3. Desde el 2018, año a año, venimos renovando esta disposición, ¿sí? En donde están explicados los diferentes pasos, desde el circuito de ingreso de los estudiantes hasta, formas de trabajar la trayectoria escolar, qué formato tiene la modalidad, los profesores en sede, profesores tutores, profesores de materia específica, ¿sí? Esta es la disposición que tiene lo específico de educación secundaria, ¿sí? Así que esa también está bueno que la tengan y después la lean tranquilos, ¿sí? Bien, antes de irte, Cami, volvé. Se me fue la Cami. Puse en el centro a esta imagen que es la Escuela de Educación Domiciliaria Hospitalaria número 1, ¿sí? Van a encontrar las siglas a menudo, EDH1, así se nombra habitualmente. Esta institución está ubicada en Parque Industrial, ¿sí? Si ustedes pasan por la ruta, la ven, está detrás de la comisaría. A ver, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? ¿Tele? Sí, Sí, se escucha. sí. Ah, bien, apareció un cartelito y por eso pensé que no. Bien, esta institución, ¿sí? Que ven acá, la rosadita, le dicen muchos en la escuela, es la escuela que tiene la provincia, ¿sí? Nosotros en la provincia contamos con una escuela domiciliaria hospitalaria transversal a nivel inicial, primario, secundario, los niveles obligatorios, y también trabajamos con las modalidades, ¿sí? Eso lo quiero decir porque, bueno, por ahí queda como desdibujado, pero la idea es que es una escuela transversal, ¿sí? Una escuela de modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, y contamos en el interior con servicios de educación domiciliaria hospitalaria para primaria, y también contamos en la Dirección General con el servicio de horas, cátedras, para trabajar en toda la provincia, ¿sí? Con esta modalidad de trabajo para los docentes, ¿sí? Bueno, así que quería referenciarla, y ahora en un ratito vamos a dar presentación. No sé si estás ahí, Julia. Bueno, ahí... Hola Luciana, sí, aquí estoy. Bueno, les presento, María Julia Picardi, es la vicedirectora de la escuela domiciliaria, en este encuentro nos está acompañando junto al equipo de secundaria, así que en un ratito también van a trabajar en específico aquellos que son de Neuquén Capital, ¿sí? Vamos a dejar un link de Zoom para trabajar en específico con la escuela domiciliaria hospitalaria número 1, y ahí se van a presentar formalmente, pero no quería dejar de mencionarte. Gracias por estar ahí, y a los profes, a Vanessa López, que también es ATP, bueno, y a las asesoras pedagógicas, bueno, hoy no pudieron estar, el equipo técnico, ¿no? Un equipo de trabajo bastante interesante que ahora van a contar en el segundo momento de esta mañana, ¿sí? Bien, lo que vemos acá, queríamos traerles, es el objetivo general de esta modalidad, ¿sí? Promover la inclusión educativa. Fíjense, estamos dentro del marco de la inclusión, ¿sí? Y la igualdad de oportunidades de las y los estudiantes en situación de enfermedad, permitiendo la continuidad de sus estudios, el resguardo de sus trayectorias escolares, y esto, ¿no? Nuestro propósito, la reinserción en el sistema educativo. Nuestro motivo de ser hoy, y bueno, ya hace varios años, es que estos estudiantes que por un motivo de enfermedad están en reposo por más de 30 días, ahora lo vamos a ver, el objetivo es que vuelvan a sus escuelas,
conectarlos con sus escuelas. La reinserción, esa palabra para nosotros es sumamente importante. Bien, como dije, ¿cuáles son los destinatarios? ¿Todos los estudiantes en situación de enfermedad? No, claramente no. Ahora, viviendo la pandemia, un estudiante que está atravesando el COVID, de forma como habitualmente se está transitando, 15 días, 10 días, no es para ingreso en la modalidad, ¿sí? La modalidad educativa está destinada a estudiantes de los niveles obligatorios, en este caso de nivel secundario, en situación de enfermedad, debidamente certificado, ¿sí? Para nosotros también es importante el certificado médico, trabajar articuladamente con salud, que les impide por 30 días corridos o más, concurrir a su establecimiento educativo de origen, ¿sí? Entonces, está este parámetro claro, ¿sí? De una certificación, de un reposo escolar, ¿sí? Y que sean 30 días o más, y tiene un sentido desde, bueno, lo pedagógico primero, porque todos sabemos, los que estamos presentes acá, educadores de educación secundaria, que de alguna manera, si son 15 días o 10, se puede llegar a generar algún tipo de vínculo con los estudiantes, ¿no? Pero cuando hablamos de más de 30 días, bueno, ahí se puede empezar estos andamiajes que son los que propone la modalidad, ¿sí? Además de lo otro que comentaba Marcelo, ya hace años venimos trabajando en las mejoras en la implementación, ¿no? Porque claramente cuando se desconoce, se traban algunas cuestiones en lo administrativo y por ahí hace que se demore este profe domiciliario o hospitalario. Entonces, bueno, este encuentro también busca eso, ¿no? Que todos vayamos conociendo cómo, ¿sí? Para mejorar esta forma de acercarnos a estos estudiantes que están más de 30 días fuera de la escuela, ¿sí? O desconectados, podríamos decir hoy en día, ¿no? También esa es una palabra importante. Bueno, Eve, ¿estás por ahí? Sí, gracias. Bueno, Eve. Bueno, un poquito traer, ya lo estaba empezando a mencionar Luciana cuando hablaba de los objetivos de la modalidad, que bueno, hacen referencia a ciertos principios políticos pedagógicos que fundamentan nuestra práctica docente, como es el principio de igualdad y de inclusión que mencionaba Luciana, ¿sí? Estos principios lo que hacen mención es a ese conjunto de conocimientos y prácticas que permiten el acceso a un conjunto de conocimientos comunes y generales, ¿sí? Esto tiene que ver con esas condiciones de acceso, permanencia, reingreso y egreso que tiene que garantizar el sistema educativo. Estos principios lo que nos permiten a nosotros, y es a lo que queremos invitar a reflexionar, es acerca de la complejidad que nos presenta el sistema educativo ante la realidad de las trayectorias socioeducativas. Cuando nosotros hablamos de este concepto de trayectorias socioeducativas, es un término que nos permite entender que cada estudiante individualmente, digamos, es protagonista de su trayectoria, ¿sí? De manera situada y subjetivamente particular, ¿sí? Es un concepto que nos parece muy importante revisar en nosotros mismos, ¿sí? La idea es poder preguntarles a ustedes, no es la idea que respondan tan temprano, pero que sí puedan pensarlo como una pregunta para la autorreflexión. Este término que es tan inclusivo y tan hermoso de la trayectoria socioeducativa, cómo realmente, individualmente, ¿no? Lo estamos entendiendo. Es decir, poder revisar desde nuestra propia experiencia, nuestras formaciones, nuestras también trayectorias escolares, cuáles son las ideas previas que mantenemos o incluso hasta prejuicios que podemos llegar a tener aún respecto a, bueno, primero que nada, cuál es el sentido de la educación, plantearnos eso, ¿no? Revisar cómo entendemos nosotros nuestra labor docente, sea el rol que ocupemos, porque sabemos que acá hay supervisores, directivos, docentes, ¿sí? ¿Cómo entendemos realmente, ¿no? Esto es para que ustedes mismos se lo puedan responder, cómo vemos a los sujetos de la educación. Seguimos en el fondo pensándolos, mirándolos como alumnos, ¿sí? Que van a recibir algo del docente, o realmente los vemos como sujetos de derecho, ¿sí? Como estudiantes. ¿Cuál es el sentido de la evaluación?
¿sí? ¿Cuál es el sentido del currículum? Empezar a revisar estas ideas y estos sentidos que nos parecen relevantes y necesarios poder observarlos, estar alerta, porque son quienes operan en las maneras en que nosotros nos hacemos presentes en la escuela, en la relación con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, ¿sí? En cómo habitamos la comunidad educativa, nuestro rol cotidiano, digamos. Respecto a eso, y les pido que me pasen la diapo, traemos simplemente un concepto de Terigi, que creo que es una autora que todos en el ámbito de la docencia la hemos escuchado al menos alguna vez, que desarrolla mucho acerca de este concepto de las trayectorias y nos presenta un concepto que denomina cronologías del aprendizaje. Ahí ella lo que plantea es dos posibilidades generales las cuales nosotros podemos interpretar este recorrido escolar. Una es la trayectoria teórica o real, y otra, la trayectoria teórica o ideal, y la otra es la trayectoria real. Que en sí estos conceptos están buenos revisarlos porque uno los puede comprender rápidamente. Bueno, la trayectoria teórica es que el estudiante ingresa a primer año, se egresa en quinto o en sexto, y bueno, transita toda su escolaridad de manera lineal, heterogénea. El que no aprende es por una responsabilidad individual. Las podemos como conceptualizar, pero en el fondo es revisar que todavía seguimos, ¿sí?, en nuestro cotidiano albergando ciertos conceptos, ciertas ideas que vamos en este proceso, ¿no?, de pasar de estas trayectorias ideales a estas trayectorias también reales. Y justamente esta modalidad, la existencia de esta modalidad, nos acerca a entender que esas trayectorias están alejadas de esa construcción lineal o ligada al ámbito de las decisiones individuales, sino que, acá poníamos una frase de Santillán, la trayectoria es una construcción, ¿sí?, que a nivel de la experiencia vivida incluye tanto esa estructura educativa, ¿sí?, del sistema educativo, como la significación que esto asume para el sujeto, ¿sí? Esto lo que nos está dando cuenta o lo que nos pone en evidencia es el modo heterogéneo y variado en que los sujetos, ¿sí?, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, realizan ese itinerario escolar. Bien, la otra diapo, por favor. En esta diversidad de trayectorias es donde la modalidad se hace presente para acompañar en términos de corresponsabilidad, ¿sí? Corresponsabilidad con la escuela de origen, ¿sí?, en esta situación de enfermedad que puede transitar alguno de nuestros estudiantes, ¿sí? Situación que de otra manera, si nosotros pensamos que no existiera esta modalidad, harían que las trayectorias fueran interrumpidas, ¿sí?, que no puedan ser continuas. En esta corresponsabilidad entendemos que el sujeto de aprendizaje es siempre sujeto de derecho, ¿sí?, sujeto activo, que la situación de enfermedad no lo coloca en un sujeto paciente, sujeto enfermo, ¿sí?, sino que sigue siendo un sujeto de derecho, ¿sí? Esta modalidad lo que nos permite a nosotros, o nos propone, es poder resguardar estas trayectorias reales, ¿sí?, en situación de enfermedad, durante ese periodo de hospitalización o de reposo en un domicilio, en el hogar, ¿sí? Esto justamente, todo este desarrollo, digamos, de poder mirar la trayectoria desde una mirada más real y heterogénea, compleja, nos invita también a pensar otro concepto que es el de las presencialidades, ¿sí?, que no implica que el estudiante solo está presente tradicionalmente como lo entendemos porque está sentado en la silla del curso y eso es estar presente, no. Es un concepto mucho más amplio que nos permite empezar a reconocer las diversas formas en que están presentes nuestros y nuestras estudiantes. Y bueno, desde ahí empezar a construir esas propuestas pedagógicas significativas para estos estudiantes en contexto de enfermedad. Que esto también nos permite diversificar lo que es el formato escolar tradicional que conocemos, ¿no? La modalidad lo que nos propone justamente es llevar escuela ahí donde el estudiante se encuentra, ¿no? Y justamente, pasamos a la otra, esto es lo que queríamos por ahí poner a la reflexión de cómo revisar nuestro rol y trabajar para que la escolaridad de nuestros estudiantes
sea real y continua, es el camino que estamos transitando y necesitamos seguir transitando para que verdaderamente podamos habitar escuelas inclusivas. Traíamos este concepto y esta invitación a revisarse individualmente, porque los modos en que habitamos las escuelas, el reconocimiento y el albergue de esta diversidad, el acompañamiento corresponsable verdaderamente de las trayectorias socioeducativas es parte de esas prácticas y condiciones que mencionábamos al principio de estos principios políticos de igualdad y de inclusión. Ahora sí, le dejo el lugar a Celi. Bueno, continuando un poco con la línea de Eve, esta es una definición que nos gusta, ¿no? A modo de conclusión con respecto a la trayectoria y pensando las trayectorias escolares en la modalidad. Dice, miradas que sostienen, manos que acompañan, gestos que habilitan, formas de encuentro que permiten reconocerse, espacios habitables, escuchas que permiten que otro hable, discursos que facilitan que otro sepa, se autorice, se interrogue, busque. A modo de conclusión, pensando estas propuestas de trayectoria escolar en situaciones particulares, que es un estudiante que está atravesando una situación de enfermedad, y cuál es el rol del docente domiciliario y el rol de los docentes de la escuela de origen, pensando en estas propuestas de trayectoria para estos estudiantes que están atravesando esta situación particular. Entonces, un poco habla de la mirada, del encuentro del docente con el estudiante, cómo es ese encuentro, y repensar esta práctica en función a esa situación particular. Así que bueno, la siguiente placa tiene que ver con esto, con esta reflexión, porque es importante pensar el sujeto o el estudiante que nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? Hay dos conceptos que son distintos, y también el modo en que entendemos al estudiante es el modo que vamos a ejercer o aplicar nuestras prácticas docentes, ¿no? No es lo mismo pensar en estudiante enfermo que un estudiante en situación de enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de estudiante enfermo, estamos condicionando a ese estudiante meramente a la situación de enfermedad, él como enfermo, ¿sí? Toda su totalidad está posicionada desde ese lugar. Cuando hablamos de enfermo, hablamos de paciente, paciente es aquel que espera, ¿sí? Espera recibir algo, y es una posición pasiva de condicionamiento a lo que el otro puede dar. En cambio, nosotros pensamos, y siempre hacemos mención al concepto de estudiante en situación de enfermedad. Está atravesando una situación particular que irrumpe en su vida cotidiana, como sujeto, como adolescente en este caso, y también como estudiante, pero es circunstancial, es momentáneo, está atravesando una situación de enfermedad. Y acá hablamos de una posición más activa, donde el estudiante participa de la construcción de su aprendizaje, ¿sí? Es poder pensar al estudiante que pueda ser activo en esa construcción de aprendizaje y poder conectarse con lo sano, poder conectarse con lo motivacional, con sus compañeros, poder conectarse con su realidad que venía atravesando, ¿sí? Más allá, poder sacar esta situación meramente como pérdida, como situación de duelo que está atravesando el estudiante, sino conectarlo con la parte de sus posibilidades, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede, más allá de su enfermedad que está atravesando? Pasamos, Camille. Es importante pensar que este estudiante pueda continuar con su trayectoria escolar, ¿sí? Y pensar esta trayectoria en función a la situación de enfermedad que está atravesando y cuáles son las condiciones actuales del estudiante, para que esas trayectorias que pensemos para ese estudiante sean reales, ¿no? Es decir, que pueda concretarla y que no sean expectativas más altas de lo que pueda
el estudiante desarrollar en este momento particular. Cuando pensamos en las propuestas de trayectoria escolar, no solamente pensamos en todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, sino que el estudiante pueda seguir en contacto con su escuela, con sus docentes del curso, con la institución, con sus compañeros, y pensar en estrategias que puedan colaborar a que esto se pueda llevar a cabo. Que posea expectativas motivadoras y realistas, es decir, esto que venía diciendo anteriormente, que no sean objetivos inalcanzables para el estudiante que está atravesando una situación particular. Siempre depende de cuál es la situación de enfermedad que atraviesa, ¿sí? Cuál es el tiempo que va a estar en situación de reposo, cuáles son los tratamientos que está atravesando ese estudiante. Bueno, son como muchos factores a tener en cuenta a la hora de pensar en estas propuestas de trayectoria escolar para estudiantes en situación de enfermedad. Que tenga oportunidad de participación significativa, es decir, que de alguna forma pueda seguir en contacto y participar de algunos encuentros grupales con sus compañeros, con dispositivos digitales, y participar de las actividades que se hacen dentro del curso o en la institución, que no quede, digamos, excluido de esa realidad institucional y áulica. Que pueda resignificar, es decir, que pueda elaborar esta situación de enfermedad desde otro lugar, desde una manera positiva, conectándose con el aprendizaje. Y que pueda reencontrarse con sus posibilidades, que es lo que sí puede hacer en este momento, más allá de la situación de enfermedad. Que la enfermedad no sea un condicionamiento para poder hacer. Cami. Organización. Las y los estudiantes siguen perteneciendo a la escuela de origen, es decir, la modalidad acompaña a las escuelas de origen para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares. La modalidad no tiene matrícula propia, sino que los estudiantes siguen siendo de la escuela de origen. La modalidad lo que ofrece son herramientas para poder seguir acompañando a este estudiante, ¿sí? Y el acompañamiento es circunstancial porque es momentáneo, es cuando el estudiante está atravesando una situación de enfermedad, y el objetivo último de la modalidad y principal, no solamente último, sino que principal, es que el estudiante pueda reinsertarse a su escuela de origen y volver al aula con sus compañeros. Así que el objetivo de acompañar estas trayectorias es favorecer a esa reinserción del estudiante. Bueno, acá le cedo la palabra a Luciana para que podamos hacer un espacio de intercambio. Y que ya está surgiendo y mucho en el chat, así que ahí vamos a ir de a poquito. Bueno, la idea es que se lleven esta imagen, capturen, no sé, saquen una foto. Esta es, bueno, el teléfono celular que nos conectamos a través de WhatsApp también, ¿sí? Tienen el correo electrónico para educación domiciliaria en secundario, que es este que ven Gmail. También el mismo con @Neuquén lo usamos, pero bueno, es institucional, y por ahí para consultas este está habilitado para secundaria, ¿sí? Estos son los teléfonos de, bueno, de la Dirección General de Educación Domiciliaria Hospitalaria, ¿sí? Y en el QR van a encontrar material, ¿sí? En parte está la disposición 3, que trae todo lo que es educación domiciliaria hospitalaria en secundaria, van a encontrar la resolución 1722, ¿sí? Bueno, y creo que las chicas pusieron un par de cositas más en tono de aportar, ¿sí? a la construcción de cuál es la mirada de esta modalidad en el sistema provincial, ¿no? El sistema educativo provincial. ¿Mm? Bien, dicho esto, Cami. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Bueno, fuimos viendo algunas preguntas en el chat. Si tienen más preguntas, pueden ir poniéndolas, pero la primera pregunta sería: ¿cómo se justificará la inasistencia de las ausencias por síntomas compatibles con COVID? Bien, por eso vieron traída la resolución 100 al principio, ¿no? Creo que
Bueno, este es un marco que tenemos como Consejo Provincial de Educación, todo el sistema educativo provincial, y tiene que ver con licencias, ¿sí? Acuérdense que lo que es la modalidad educativa va por un lado y lo que es licencia es por el otro, ¿sí? Creo que ahí hay varios supervisores presentes, ¿no? A ver si algún supervisor quiere tomar la palabra. Si querés podemos ya ampliar a todos, Cami. Así nos miramos, nos vemos. Había visto varios supervisores, así que díganme si hay alguno presente, un supervisor institucional de secundaria. Si estuviera Gustavo, yo le digo Gustavo. A ver. Buenos días. Buenos días, Graciela. Mi nombre es Graciela Buenchunao, soy supervisora institucional de media. Y la verdad que preguntas, yo tengo muchas porque hace escasos 4 meses que estoy en la supervisión y desconozco totalmente la modalidad. Bien. Así bueno, que, acerca de esto, Graciela, ¿qué tienen ustedes acerca de esto del COVID, de las licencias por COVID? Sí, en cuanto a la zona sur, aún todavía no tenemos nada porque las clases no iniciaron. Sí tenemos docentes con licencias por COVID, varios docentes, pero estudiantes aún no hay información si las clases comienzan la próxima semana. Claro. Bueno, en base a lo que dice la resolución 100, fíjense que decía asistencia cuidada, ¿sí? Búsquenla después, la resolución 100 que salió hace poco, lo que dice es que justamente si hay una persona con síntomas no asiste y tiene licencia, ¿sí? No tiene que ver con la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, tiene que ver con el sistema y con lo que les va a pasar a ustedes en el cotidiano, ¿sí? Por eso le preguntaba a algún supervisor que quiera tomar la palabra, de eso se trata, y ya en parte lo transitaron en la mitad del año pasado, ¿no? Ya el año pasado tuvimos situaciones de estudiantes que daban notificación de algunos síntomas y no asistían, ¿sí? Hay una licencia de estudiantes, ¿sí? Entonces, yo quería dejar en claro esto, ¿no? La diferencia entre la licencia que tiene el estudiante, como cuando una chica queda embarazada y tiene su licencia de maternidad, distinto es a educación domiciliaria, que está en la resolución 1722, es para... ¿Por qué no me sale en la computadora el audio, che? Ahí sale, Claudio, el audio. Ahí te doy la palabra. Bueno, las estudiantes de situación de embarazo es una situación de vida, no es situación de enfermedad. Salvo que sea un embarazo de riesgo, ahí ingresa la modalidad domiciliaria. Entonces ven cómo es diferente tener una licencia a ser acompañado por la modalidad, ¿sí? ¿Queda claro ahí para el que preguntó? ¿Querés probar esto? Dale, Claudio, tenés la palabra, sale tu voz clarita. Supervisor Claudio Contreras. A ver. Está también Andrea Fervari pidiendo la palabra. Dale. A ver. Si no, Andrea. Ahí se escucha, Claudio. Ahí se escucha. No sé si Claudio solucionó su problema, si le cedo la palabra y después voy yo, Lorena, o ustedes me dicen. Luciana, perdón. Sí. Andrea, dale, así te escuchamos y después vemos a ver, Claudio. Buenos días a todos y a todas. Más allá del COVID, de esta situación excepcional por la que fuimos atravesando en estos 2 últimos años, me parece importante ampliar la mirada, y es una propuesta que yo traigo hacia la modalidad, haciendo una realidad en territorio, conociendo las instituciones educativas, y cuando hablo de instituciones educativas, no hablo particularmente de escuelas porque se incluyen las residencias estudiantiles de nivel medio, sino por ahí es muy encorsetado hablar solamente de escuelas. Y es importante, conociendo el trabajo de las instituciones Disculpame, educativas. Andrea, no tiene que ver con la pregunta que se hizo, es otra pregunta. No, yo quería hacer otra intervención. Bueno, perdón. Por favor, respetemos porque hay muchas personas que preguntaron. Dame un ratito, cerramos eso y charlamos, charlamos del tema.
¿Sí? Gracias. Dale, gracias. Bueno, entonces, tema de licencia de COVID queda claro. En todo caso, también las supervisiones son las que van a responder frente a cuál es la licencia que se aplica ante las situaciones, ¿sí? Hay normativa en secundaria de esa situación, y la modalidad va en paralelo, ¿sí? De paso, también decime los nombres, así pueden activar micrófonos, por ahí aportan algo más a la pregunta. Perfecto. Sigo con la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí, sí. Bien. Esta es de Moto G8 Plus, así que no sé bien el nombre. Pero dice, pregunta, ¿por qué el área de educación física no interviene en educación hospitalaria? Moto G8 Plus, te quiero escuchar, porque justamente es una muy buena pregunta. Soy Paola Canaviri. Paola, activa micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola. Sí, perdón, lo que pasa es que justo estoy en horario de trabajo, pero estoy atenta a la reunión y por ahí se me complica poder participar con el audio. Bueno, ese era mi interrogante, yo soy profe de educación física. Pude averiguar acá en el Consejo de Educación y nuestra área particularmente no estaría participando en lo que es la educación hospitalaria, y creo que es fundamental, es muy importante. Y bueno, por eso mismo hice la consulta, a ver quién me puede despejar esa duda. Hola, Paola. Recuerdo a todos que hay certificación de asistencia, ¿sí? Así que ahora, después de un ratito, les vamos a dejar un QR les vamos a mandar una certificación con firma digital de la asistencia. Bueno, acerca de educación física y educación secundaria, yo me hago la misma pregunta, porque las propuestas de trayectoria escolar vienen desde las escuelas, ¿sí? Entonces, pensar en educación física, en educación domiciliaria, hospitalaria, es posible. Claro que es posible. Es más, el año pasado vivenciamos varios encuentros, no sé si está Patria ahí, Patricia Barbucia, varios encuentros en donde hay experiencias remotas, no voy a decir que son muchas, son pocas, es verdad, pero de educación física en la modalidad. Entonces, tal vez es una invitación, Paola, a mirar a los estudiantes y ver de qué forma, ¿no? Porque no se olviden que nosotros tenemos un sentido educativo, ¿sí? Tenemos una propuesta que realizar, de participar también. Ahí está Patri. Lu, ¿qué tal? Simplemente quería contarles que estamos trabajando con el área de educación física del Ministerio Nacional, y la intención es profundizar este trabajo para que realmente en todo el país se incluya definitivamente al área de educación física, porque es un área curricular que pertenece a las escuelas de origen, que pertenece al sistema educativo y que por lo tanto corresponde, es un derecho que los estudiantes, estén donde estén, puedan continuar con ese área. O sea que estamos abocados a ese trabajo y pronto van a tener novedades. Lu, en esto también quería aprovechar a acotar, en este planteo que los proponíamos a revisar la práctica, va por esto, digamos, como la escuela de origen es quien arma esta propuesta, también hay que ver ahí por qué estamos mirando tal vez solo las materias troncales, que son generalmente las que se elaboran las propuestas, y el resto de las asignaturas o currículum se deja de lado. Que tal vez son esos apodos que sí necesita nuestro estudiante en esta situación particular. Así que es muy interesante porque nos permite también ver esto, ¿no? La corresponsabilidad que hay, que es la escuela de origen, la que elabora esa propuesta y la que está también de alguna manera tomando la decisión de decir, bueno, esto es lo que el estudiante necesita, pero estaremos mirando a ese estudiante a ver si es realmente lo que necesita, digamos. Es ese ejercicio también de reflexión que nos invita a la modalidad al momento de que se nos presenta esta situación de acompañar a un estudiante en esta situación circunstancial, digamos. Bueno, muchas gracias por despejarme las dudas. Claro, y esto, ¿no? Que el eje lo ponemos en el estudiante y tendemos a pensar que la escuela está mirándolo. Entonces, cuando eligen las materias para esta propuesta, en general, ¿qué pasa? Suele salir un profe tutor, Paola. Por ahí puede ser el profe de educación física, me imagino. Entonces, también desde ahí
empezar a conectar las escuelas con todos los equipos, ¿no? En la amplitud que es una escuela secundaria, entiendo eso también, ¿no? Que son escuelas que tienen mucho personal, pero bueno, de esta manera, como vos lo estás invitando, empezar a pensar, a ver cómo podemos participar, ¿no? Porque tiene que tener un sentido educativo, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Lu, no había visto, pero Vanessa Bidondo había pedido la palabra. No sé si querías hablar, Vanessa. Vanessa. Hola, sí, ¿me escuchan? Bueno, yo había mandado mi consulta por el chat, igualmente ahí ya está expresada, pero bueno, la realidad es que yo trabajo en una escuela que es una escuela rural, es un CEPEN que está en Costa de Malleo. La jornada es extendida, trabajamos de 9 a 17 horas. Lo que yo consultaba es si no hay una posibilidad de poder acceder a este acompañamiento pedagógico para las chicas que son madres, porque son madres adolescentes, y por todo el sistema, porque las distancias son enormes, o sea, acá dependemos de un sistema de transportes. Entonces, de ninguna manera podría estar asegurada, por ejemplo, la hora de lactancia para estas mamás. Y lo cierto es que a veces viven en contexto de pobreza o en contextos que están sumamente alejados de la posibilidad, por ejemplo, de poder ir hasta el hospital a sacar un turno. O sea, es una realidad totalmente distinta a la realidad urbana. Entonces pensamos, ¿qué posibilidad podemos? Porque lo cierto es que las chicas terminan después abandonando, porque realmente no hay posibilidad de que alguien se quede cuidando a su bebé con tantas horas, porque la escuela empieza a las 9, pero hay comunidades que tienen que tomar el transporte a las 7, 7 y media de la mañana, terminan llegando a sus casas a las 8 de la noche. Entonces son muchísimas horas para esas madres. Mi pregunta es, no están enfermas, pero estaría bueno ver la posibilidad de que nosotros podemos hacer, no sé, mandarles cuadernillos, qué sé yo, pero no podemos ir hasta las comunidades porque no tenemos nosotros, docentes y asesores, transporte habilitado para ello, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer o si se pudiera hacer algo, digamos, en la modalidad, teniendo en cuenta la realidad de la ruralidad y las comunidades mapuches, porque en el CEPEN 86 acceden chicas y chicos de todas las comunidades mapuches de acá de la zona, y son un montón. Así que nada, me quedaba esa duda como ver qué se puede hacer, si se pudiera hacer algo, porque no hay enfermedad, pero sí hay una situación de extrema vulnerabilidad para estas mamás, ¿no? Eso. Ahí, Cele, te pido tomes micrófono. Yo en principio tomo tu pregunta porque claramente muestra esta realidad que tenemos en nuestra provincia, que la vivimos también en educación primaria, que es la ruralidad, que es un desafío, que nos hace, creo que los supervisores van a compartir con esto, interpelarnos y mirar la situación en particular, ¿sí? Entiendo esto que traes, y hay varias situaciones de ese tono y como para mirar, ¿no? Lo que yo puedo decir un poco, y después te dejo la palabra, es la idea de educación domiciliaria hospitalaria es una opción organizativa del sistema educativo. Es una de las opciones, no es la única, ¿sí? Entonces, es complejo también pensar a esta modalidad, ¿sí? Aislando y llevando a todos, no es lo mejor que le puede pasar a la persona, ¿sí? Por eso es casi en caso extremo, ¿eh? No es para todas las situaciones de enfermedad tampoco, viste que yo lo decía al principio. Entonces, por ahí los marcos que tiene esta modalidad están establecidos desde el camino transitado también en todo este tiempo, con educación primaria generalmente, y secundaria estos últimos años, pero tiene un sentido de por qué la situación de enfermedad y con este certificado, ¿sí? Cele, no sé si podés aportar también lo que dice. Agregar que, digamos, esta modalidad tiene un objetivo que es acompañar a estudiantes en situación de enfermedad y es el marco por el cual nos regimos en cuanto a modalidad, pero que siempre nosotros desde la dirección acompañamos a las escuelas pensando en otras posibles estrategias de acompañamiento ante situaciones que no tienen que ver con la enfermedad propiamente dicha,
y bueno, ofrecer, digamos, esta posibilidad de contactarse con nosotros y pensar en conjunto, y también ver cómo podemos colaborar para pensar en estas trayectorias escolares, pero digamos, la modalidad específicamente tiene un fin, que es acompañar estudiantes en situación de enfermedad, y ese es el marco donde tiene que haber un certificado por 30 días o más, debidamente certificado, con un diagnóstico, y que muchas veces, como dice Luciana, nos llegan diagnósticos que también se evalúan intramodalidad con nuestro equipo técnico, porque no todas las situaciones de enfermedad a veces están enmarcadas dentro de la modalidad, y también hay que pensar en otras estrategias. A veces siempre hacemos poco, que el mejor lugar para que esté el estudiante es la escuela, ¿sí? Y en esto nos tenemos que posicionar y fortalecer y otorgarle herramientas a las escuelas de origen. A veces no es la modalidad que ingresa, pero les damos herramientas a la escuela de origen para acompañar a ese estudiante desde otro lugar, ¿sí? O pensar en trayectorias que por ahí no son lineales, pero son distintas, ¿sí? Pero favorecen a que el estudiante esté dentro de la escuela. Entonces, es una modalidad muy artesanal, siempre lo decimos, y es pensar la situación uno a uno de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Bueno, importante también decir esto, ¿no? Porque pareciera que es la solución, ponemos domiciliaria. No, chicos, esto ténganlo en cuenta. Es una opción más, no es la mejor. No es la mejor. Pareciera que ponemos al profesor y ya está. No, tenemos que trabajar más. Esto que decía recién la profe de Educación Física, ya se me fue el nombre, perdón. A ver, hay que poner desde la escuela el pensar una trayectoria, porque estamos frente a una situación extrema de situación de enfermedad, ¿sí? Entonces, no es para todas las situaciones del sistema educativo, que son muchas, y reconozco que, bueno, no hay igualdad educativa y tenemos que buscarla, tenemos que lograrlas como educadores, como sistema educativo. En este caso, esta modalidad atiende este marco y esta forma de trabajo, ¿sí? Y desde ahí también, como dice Cele, brindamos orientaciones, brindamos diferentes estrategias, ¿sí? Pero el mejor lugar para los chicos es la escuela, ¿sí? No es la casa tampoco, y tener un docente domiciliario. Y desde ahí pensar, a ver, 20.000 estrategias, y que también a veces, por eso está re bueno que haya muchos supervisores como están hoy, agradezco que estén, pensar estrategias con la escuela, con la asesoría pedagógica, con el equipo directivo, con supervisión, ¿sí? No quedarnos solamente ahí. Hay que situarlo, es verdad eso. 90 pesos, no sé. Bien. ¿Tami? Gustavo Artigas levantó la mano. Gustavo. Bueno. Hola, ¿me escuchan ahí? Buenos días. Sí, Gustavo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí activo la cámara, que está bien. Bueno, Gustavo Artigas es mi nombre, director de PA3 San Patricio del Chañar. ¿Sí? Por ahí, bueno, iba a una consulta y también trasladar una experiencia en cuanto a educación hospitalaria y domiciliaria, o domiciliaria. En el 2019 tuvimos una situación que más que nada va en torno a la cuestión de certificado, ¿no? Tuvimos una situación de una fractura de un estudiante que, bueno, justamente tenía el certificado por 45 días, y se elaboró la propuesta institucional para dar continuidad a su proyecto formativo. Ella vivía en su momento en el paraje Planicie Benderita, que nos queda distante de la escuela a unos 13 kilómetros, paraje rural. Y lo que nos encontramos, si aún sigue, y sería la otra consulta, si aún sigue vigente la normativa para designar docentes en esa situación, ¿no? Nosotros elevamos al 2019 toda la documentación a la dirección, y la respuesta no nos llegó en tiempo y forma. Entonces, le dimos igual continuidad al trayecto al estudiante desde el área de asesoría principalmente y desde una jefatura de departamento, y coordinamos institucionalmente para llegarnos hasta el domicilio del estudiante, pero no nos llegó la respuesta desde la Dirección de Educación Hospitalaria. Entonces, bueno, iba por contar esa experiencia,
y por ver cómo se va a trabajar ahora, si aún rige esa normativa de que se puede designar, que había un orden de prelación, que eran en primer orden los asesores pedagógicos, luego jefes de departamento, luego profesores, y bueno, la cuestión de requisitos, ¿no? de compatibilidad horaria y demás. Si eso sigue aún vigente o no. Bien, bien. Gracias, Gustavo, porque bueno, trajiste algo muy importante. Esta modalidad en la provincia de Neuquén, en nivel secundaria, trabaja desde el reconocimiento a la tarea que se vino haciendo todos estos años, antes de que estuviera la dirección general o la transversalidad de la escuela domiciliaria hospitalaria con secundaria, ¿no? Entonces, reconocer esta tarea que llevan adelante asesores, que llevan adelante algún preceptor o el equipo directivo, desde ahí, desde ese reconocimiento, se empieza a caminar en estas disposiciones firmadas en conjunto. Sí, la normativa de disposición 3 del 2018 se renovó cada año, y este año vamos en búsqueda de una resolución, ¿sí? Estamos en ese trabajo, creemos que este año es el año, ya después de 4 o 5 años transitados con la modalidad, pero bueno, esto que vos decís, Gustavo, hay algo que desconectó la escuela, y bueno, lo que decía Marcelo Villar también, ¿no? ¿Cómo mejoramos la modalidad para lo que es articulación? Que díganme los que están presentes si no es compleja, ¿no? Entonces, por ahí, lo que traes está bueno, desde ahí lo tomo, sigue la disposición vigente, y bueno, Isele, por ahí te doy la palabra, PA 3. PA 3, ¿no? Sí. Primero, bueno, es importante que la verdad es que sucede que hay certificados por muy corto tiempo, que son por 30 días, por 45 días, después no continúan esos certificados. A veces el certificado, cuando la escuela lo envía, ya pasaron 10 días de evolución desde que se certificó. Bueno, hay como varios factores a considerar. Actualmente, cuando el certificado es por 30 días o más, ¿sí? Hasta 60 días, las designaciones se proponen tutorías dentro de la institución, ¿sí? Sigue continuando este orden de prelación a tener en cuenta dentro de la designación interna. Para esto, la escuela, previo a que nosotros podamos dar esta disponibilidad, tiene que elaborar una propuesta de trayectoria escolar, es decir, planteando cómo se va a acompañar este estudiante con esas horas que ofrece la modalidad, y después de terminar y hacer la designación interna, que esto le compete a la escuela, ¿sí? Nosotros vamos acompañando en este proceso a través del asesoramiento, a través del mail, a través del teléfono, cómo se llega, digamos, desde la propuesta de trayectoria escolar hasta la designación del docente, ¿sí? Pero acá hay también una puesta en escena muy fuerte en el interior de la provincia, ¿sí? No en Neuquén capital, sí en el interior de la provincia, de las escuelas de origen, para acompañar este proceso, ¿sí? Tanto el equipo directivo como asesoría, como secretaría, para poder completar esta cuestión administrativa, ¿sí? Para que después la dirección, nosotros como dirección, podamos darle el alta a ese docente en las horas. Un poco a modo de síntesis de cómo desde el inicio de un certificado hasta la designación de un docente, todos los procesos que hay que atravesar. Muchas gracias. Volviendo un poquito a lo de ruralidad, Andrea lo había planteado en un principio, no sé si había otra pregunta antes, podemos hablar, ¿no? De eso. Andrea, ¿estás ahí? La supervisora Andrea. A ver. Andrea, profesora Andrea. Bueno, porque, a ver, ahí está. Buenos días. ¿Hay otra Andrea o soy yo? A ver. Luciana, era para mí, ¿no? Sí, sí. Vos. No veo tu apellido, perdón. Soy la supervisora profesora Andrea Ferrari. Ferrari, bien. Ferrari. Yo había retomado, no había entendido la consigna, dijeron y los estudiantes, pero mi intervención tenía que apuntar quería apuntar a lo que por ahí consultó Paola, que lo veo en el chat,
porque me parece que cuando hablamos de una verdadera inclusión tenemos que ampliar la mirada no solamente al aspecto físico, sino también a otros aspectos que hacen a que el estudiante no se pueda vincular. Me parece que es un gran debate que nos debemos como educadores y educadoras, y que la educación domiciliaria y hospitalaria es una gran oportunidad para los y las estudiantes, y es importante por ahí no solamente hacer referencia a lo físico, sino también ver que hay otras situaciones por las cuales los estudiantes necesitan vincularse con la escuela y no pueden estar en ese espacio físico. Y haciendo un análisis en territorio hemos tenido varias situaciones importantes, y las escuelas han atendido esas trayectorias escolares, y en función de esa atención a esas trayectorias escolares y esos dispositivos que han generado, nos parece sumamente importante que educación domiciliaria y hospitalaria pueda, junto con nosotros, creo que con los supervisores podemos construir, junto con ustedes, esta mirada ampliada, si se quiere, de poder no solamente contemplar la parte de certificados, sino otros aspectos que hacen a la trayectoria de los y las estudiantes. Me parece que bueno, sería mira, muy importante. Esto que traes, creo que sale cuando, a ver, caminar educación hospitalaria en el país, por ahí traemos la historia, y cuando se ve la historia se comprende por qué llegamos a esta instancia de abrir a domicilios. Nosotros venimos de ser educación hospitalaria, ¿sí? Es más, un referente muy importante del país decía en un momento, el mejor lugar para la inclusión sería que no existiera esta modalidad. Exacto. Directamente que no existiera, que las escuelas pudieran conectarse directamente con sus estudiantes que están en una situación de enfermedad en un hospital, ¿sí? Entonces, vos fijate cómo pararnos en el paradigma de la inclusión hace que esta modalidad en un momento pueda ser excluyente de estudiantes. Excluyente de estudiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es la solución real a todos los problemas del sistema educativo. Entonces, tengamos cuidado, yo valoro y pongo en potencia todo esto que dijiste recién, es fantástico, porque de eso se trata, de que empecemos a mirarnos como educadores, que podemos construir propuestas para nuestros estudiantes que están lejos, para nuestro estudiante que tiene una situación de salud mental, para nuestros estudiantes que no están pudiendo venir a la escuela porque tiene a su mamá y es la única a cargo, o tiene su hijo y es la única a cargo, porque hay más situaciones en el espectro de lo que es la realidad hoy, que te digo, no sé si educación domiciliaria es la respuesta, hospitalaria, si no piensa. Tendemos a caer ahí, yo tiendo a pensar que caemos ahí como educadores porque creemos que es la mejor respuesta, pero bueno, tengo que desilusionarte. El 90% de las situaciones, generalmente las trayectorias, bueno, generan diferentes formas, no es que aprueban todas las materias, generalmente se hacen 2 años, un año, charlamos mucho con los supervisores para ver cómo, porque claramente lo que dijimos, ¿no? Las trayectorias se mira de otra manera, ya no vamos a hacer la secundaria como pensábamos, lo ideal, porque hay otro componente, que es la salud de este estudiante, la situación que está interrumpiendo a la familia, que ahora lo van a charlar más en los grupos, en los talleres, y por ahí se comprende un poco más a dónde apunta esta modalidad. Es realmente, grave esto de pensar que la educación domiciliaria solucionaría varias situaciones Perdón, Luciana, de pero no lo inclusión. veo de esa manera. O sea, Sí. sino haciendo un análisis más profundo. No digo que educación domiciliaria sea, y no tampoco estoy de acuerdo con que sea La la educación solución. pública es la Pero, solución, claro, ¿no? creo Desde que ahí. falta contemplar, como educación domiciliaria contempla la parte física, digo, falta por ahí poder contemplar o ampliar la mirada a otras situaciones, que las escuelas generan dispositivos, pero bueno, falta como hay esta organización desde educación domiciliaria y hospitalaria, que podamos pensar también otras normativas para que puedan contemplar esa otra parte. Que las escuelas lo piensan y de hecho generan dispositivos para esas trayectorias. École, eso va a existir y hay que felicitarlo y ver de cómo lo vamos institucionalizando, y los supervisores son los que tienen que ir capitalizando todas esas experiencias y llevarlas a la dirección de secundaria, elevarlas, porque de esa manera vamos tomando
el bagaje de cómo estamos, ¿no? Acompañando a la diversidad de la educación secundaria hoy, ¿no? Hay una pregunta que se vincula con te esto. interrumpo, te Sí. interrumpo. Hay muchas preguntas relacionadas con este tema, si querés las digo y ya podemos hablar Dale. de todo eso y de paso despejamos las dudas, si te parece. Dale. Bien, Daniela Inostroza había preguntado si los certificados psicológicos y o psiquiátricos se toman como certificado médico. Después Soledad López preguntó, en el caso de los problemas de los estudiantes con problemas psiquiátricos, ¿también corresponde atención de la modalidad domiciliaria? Por ejemplo, trastornos de ansiedad, pánico, etcétera. Y después habían preguntado Paola Floridia. Hola, buenos días. En el caso de los estudiantes con tratamiento psicológico por pánico, ¿se considera la educación domiciliaria? Muchas gracias. Y por último, los certificados psicológicos y o psiquiátricos se toman como certificado médico actualmente. Esas son todas las preguntas de la misma relación. Bueno, justo podemos hablar de este tema, porque, a ver, Cele, ¿estás ahí? Lu, antes de que respondan puntualmente de la modalidad, quería reforzar, porque también es llamativo, ¿no? Que siempre por ahí las consultas apuntan a esto, ¿no? A tener en cuenta el diagnóstico y, bueno, si tiene este diagnóstico, genial, va a la modalidad, si no lo tiene, ahí estamos en problema, lo mandamos a la modalidad inclusive de educación especial y así tratamos como de ir viendo dónde va nuestro estudiante. Creo que a esto apuntaba también Andrea y este es el trabajo que no creemos que sea fácil en absoluto y que tiene que estar acompañado, ¿no? De políticas educativas y que es lo que apuntamos desde el nivel y desde las modalidades. Digamos, pensar que nuestros y nuestras estudiantes son de la escuela, ¿sí? Cuando yo veo al estudiante desde su particularidad, subjetividad, entiendo que es un estudiante que en este momento transita por ataques de ansiedad, que en este momento tiene una enfermedad, pero lo veo desde una mirada más amplia, global, como sujeto de aprendizaje, que le suceden un montón de situaciones como nos suceden también a nosotros como agentes escolares, pero hay que tratar de a poco de trabajar esta mirada de no quedarnos con el certificado. Sabemos que la modalidad sí es un requisito administrativo incluso para acceder a la modalidad, pero digamos, saquémosle la connotación o el peso que le ponemos a ese diagnóstico para ahí recién empezar a pensar qué propuesta pedagógica le puedo hacer al estudiante. Me parece que en esto que traía Andrea de pensar una escuela inclusiva implica un trabajo de revisión de qué entendemos por inclusión. Cuando nosotros vemos que inclusión es dar la bienvenida, digamos, a nuestros estudiantes en las escuelas, se nos habilita un espacio mucho más rápido o más amplio de empezar a pensar otras propuestas. Si yo entiendo que el estudiante es de mi escuela y tiene esta particularidad, que no sé, ahora está embarazada y no puede, por ejemplo, asistir a la escuela, yo como institución educativa, ¿qué dispositivos, qué propuestas pedagógicas puedo ampliar para que ese estudiante que me pertenece, por decir, y que se entienda, ¿no? esta palabra, lo sigo acompañando? ¿Sí? Es parte de reconocer esa diversidad y hacernos cargo también que somos cogarantes de derechos, que es una tarea fácil, en absoluto que sea fácil, pero también es un desafío que como profesionales, si nos tomamos la tarea de aceptarlo, es hasta un enriquecimiento personal y profesional el que nos da como resultado, ¿no? Y ahora sí, perdón, te dejo la palabra. No, está bien. Activó cámara Patri Barbucia, no sé si Patri querías decir algo en colación de esto. No, estaba escuchando atentamente a Evelyn porque acuerdo completamente y es lo que nosotros siempre venimos diciendo y trabajando en relación a esto, digamos. Nosotros somos una opción, somos transversales y somos transitorias por sobre todas las cosas. Lo más importante para cualquier estudiante del sistema educativo es poder estar dentro de la escuela. Entonces, la modalidad tiene que contemplar y tiene que acompañar a las escuelas en, digamos, en la mediación entre el diagnóstico o la situación puntual y las herramientas que pueda tener o no la escuela de origen. Porque a veces me parece que estas situaciones, estos
estos diagnósticos generan mucha ansiedad desde el equipo docente y desde los equipos de las instituciones, porque en principio no se sabe cómo abordarlo. Pero yo creo que si entre todos podemos generar digamos, revisar las prácticas, generar estrategias, profundizar en las herramientas que tenemos, capacitarnos, me parece que eso hace que, como decía Luciana, pensemos en que la modalidad no debería existir, digamos, pero la verdad es que sí existe porque se necesita en algunas situaciones poder acompañar esas trayectorias desde otros lugares, llevar la escuela, como alguien dijo al principio, hacia el lugar donde esté ese estudiante. Pero básicamente tenemos que pensar que el estudiante no es nuestro, sino que es de los niveles, y que en ese sentido tenemos que trabajar todos en corresponsabilidad para profundizar ese objetivo, digamos, que el alumno no salga de la escuela, sino que podamos armar redes para que eso se sostenga. Creo que eso es como fundamental. Entiendo que hay situaciones complejas dentro de las aulas y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso se vaya mejorando de alguna manera. Pero esta es la situación y la modalidad es esto, no otra cosa. No es un depósito ni el recurso a la mano para poder calmar la ansiedad de los docentes dentro de las aulas. Eso es lo que me parece a mí. Gracias, Patri. Lu, quiero sumar Dale, Cere. un poco con respecto a las situaciones de salud mental. Ya desde el año 2016 se han empezado a generar reuniones en conjunto de la dirección, el equipo tratante de la escuela domiciliaria, los GEA o PIE, en pensar estrategias de acompañamiento para estas situaciones que son complejas, ¿sí? Y que, de acuerdo con esta mirada que tiene Evelyn, que el diagnóstico también etiqueta al estudiante desde un lugar, y la idea es siempre corrernos de esa etiqueta y condicionamiento para pensar al estudiante de forma integral, ¿sí? Por eso es importante, sobre todo en las situaciones de salud mental, poder abordarlo y trabajarlo y pensarlo interdisciplinariamente, ¿sí? No solamente nosotros como modalidad, sino acá involucrar al equipo tratante, a otros equipos, a las escuelas, y pensar. Como lo dice, retomo un poco la normativa, como lo dice la resolución 1722, que retoma también la resolución 202 del Consejo Federal, la mera existencia de un certificado de salud mental no implica el ingreso a la modalidad, porque primero hay todo un abordaje previo para pensar esa situación y pensar si es la mejor estrategia el acompañamiento de la modalidad o no, ¿sí? Y esto no tiene que ver con el diagnóstico, sino con la situación integral de ese estudiante que está atravesando una situación de salud mental, o está atravesando una situación familiar, y cómo desde la escuela y las distintas instituciones podemos acompañar esa situación. Bueno, eso quería como agregar. No, importante lo que trajiste, porque bueno, seguimos pensando en esto de lo circunstancial, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental, son todos diagnósticos presuntivos. Entonces, hay momentos también, eso por ahí las psicólogas lo pueden decir más, yo soy educadora, lo he escuchado, hay momentos en donde se prioriza la salud y no tiene que estar educación. Eso también para nosotros educadores es re difícil de comprender, porque nosotros queremos llegar, queremos que, bueno, eso también son aprendizajes y movimientos que estamos haciendo, creo, como docentes en la reflexión, ¿no? De entender que del otro lado hay un sujeto que está atravesando otras situaciones, ¿no? Está Daniela Ilostroza levantando la mano, ella hizo una de las preguntas, así que Daniela, tenés la palabra. Bienvenida, hola. Hola, ¿me escucha bien? Porque estoy con auriculares. Sí, bien. No, igual ahí respondieron la pregunta, porque muchas veces hay circunstancias de certificado que actualmente está pululando muchísimo, circunstancias que equipos tratantes psicológicos, psiquiátricos, nos evidencian que no pueden asistir a la escuela directamente los estudiantes por lo que les provoca la escuela, y muchas veces la familia y la misma estudiante o el mismo estudiante le genera esa ansiedad de decir, bueno, pierdo un año, ¿cómo hago? No quieren lo virtual o no quieren este contacto porque no pueden venir a la escuela y los profesores no van a la casa de ellos.
Entonces tampoco a la familia eso como que no les interesa, y eso suma al malestar de él o la estudiante, como que no tienen el contacto directo. Si bien los unís a grupos, están conectados con sus compañeros, los docentes le envían y responden consultas, pero no tienen ese contacto, y por ahí en esas circunstancias pensaba yo, no en todo, porque hay situaciones que no, siempre le decimos a la familia que es importante primero la salud, tanto emocional, psicológica como física, y después ver lo pedagógico. Si no hay salud, no puede haber un tránsito pedagógico, pero muchas veces eso pensábamos, que hay situaciones que no pueden estar en la escuela porque el equipo tratante así lo determina, y la familia y el mismo estudiante, la misma estudiante, solicita esa necesidad de tener otro tipo de contacto. Entonces, por ahí, en esas circunstancias, porque también escuela domiciliaria es un caso a caso. Nosotros en el 47, yo soy asesora pedagógica del CP 47, hemos tenido situaciones de enfermedad, estudiantes con cáncer, y que lo hemos trabajado nosotros directamente, sin que intervenga domiciliaria, porque inclusive era mejor. Pero bueno, en esas circunstancias pensaba yo, si mando certificado psiquiátrico o psicológico, ya se bocha por ser certificado psiquiátrico o psicológico, se puede llegar a tener en cuenta esa circunstancia, que a esa estudiante o a ese estudiante esa situación le podría beneficiar para no perder todo ese contacto definitivo, como que necesitan algo más tangible. Bueno, yo creo que, mira, lo que trajo Andrea, lo que traes vos, son desafíos para la modalidad, ¿sí? Son desafíos, son los bordes, y bueno, y ahí estamos. En lo que es situaciones de salud mental, hoy en Neuquén estamos hablando de un despeje, de un trabajo de despeje, ¿sí? Pero bueno, la mera existencia de un certificado no habla de un ingreso. Entonces, esa es la claridad que tenemos que tener como educadores. Después hablaste de otra parte que es muy importante, que son las familias. Claramente las familias también tienen ansiedades y manifiestan en la escuela, y bueno, esto también es otra cosa de las que tenemos que empezar de a poco a trabajar, ¿sí? Y lo considero como un desafío, tal cual. No es nada sencillo, y lo que creo que no tenemos la respuesta para todo, no tenemos la respuesta, pero sí creemos que el trabajo en equipo, el trabajo con los supervisores, el trabajo con los equipos de la escuela, en todo caso con el asesoramiento de la modalidad, de la escuela domiciliaria hospitalaria número 1, son los caminos, ¿sí? Tenemos claridad del camino, pero bueno, después las respuestas situadas. Busquemos, por favor, las respuestas situadas, sí. Justo, a ver. Bien. Lu, no sé, María Julia, ¿vos habías levantado la mano o fue un error? ¿No? Bien, María Julia había levantado la mano. Sí, Camila, gracias. No, simplemente retomando lo que se estaba conversando recién, y bueno, hablando puntualmente por la escuela domiciliaria número 1 de Neuquén, los análisis de las solicitudes de inscripción son situación a situación. Digamos, no hay cierto tipo de certificados ni cierto tipo de situaciones que no se consideren, excepto los que administrativamente quedan por fuera de la reglamentación